En 1870 se dieron a conocer las cartas de Pike a Mazzini, en las que Pike le decía: la Primera Guerra Mundial debe producirse para permitir a los Illuminati derrocar el poder de los zares de Rusia y hacer de ese país una fortaleza de ateísmo comunista. Los que hemos estudiado sabemos que esta guerra bolchevique se financió en Nueva York. Al final de la guerra, el comunismo se erigirá y usará para destruir a otros gobiernos y para debilitar a las religiones. La Segunda Guerra Mundial debe fomentarse aprovechándose de las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Esta guerra debe fomentarse para que el nazismo sea destruido y el sionismo político sea suficientemente fuerte para crear un Estado soberano de Israel en Palestina. Durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional debe hacerse suficientemente fuerte para contrarrestar a la cristiandad, que entonces será constreñida y controlada hasta el tiempo que la necesitemos para el cataclismo final. La Tercera Guerra Mundial se fomentará aprovechando las diferencias causadas por los agentes de los Illuminates entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. Esto comenzó en la guerra de Irak, en el Golfo Pérsico, ¿se acuerdan? La guerra mundial debe conducirse de modo que el Islam, el mundo arábico musulmán y el sionismo político, el Estado de Israel, se destruyan mutuamente. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica. Desataremos a los nihilistas y a los ateístas y provocaremos un cataclismo social formidable que en todo su horror mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, origen de la crueldad y de los disturbios más sangrientos. Eso es lo que estamos viviendo. Entonces, en todas partes, los ciudadanos obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios, porque ellos ya no nos van a defender, exterminarán a esos destructores de la civilización, y la multitud desilusionada con la cristiandad. Aquí está el problema, señores. No podemos abandonar a Cristo porque esta falsa iglesia nos ha engañado y ha hecho toda una serie de tropelías para que nos apartemos. No, la Iglesia Católica sigue siendo la misma. Estos destructores vinieron a desencantarnos, a destruirla desde dentro para que abandonáramos no solo a la Iglesia, sino a Cristo. Y la fortaleza nuestra debe ser no irnos al protestantismo, no irnos a la ortodoxia, sino de defenderla, pero no haciéndonos partícipes ni cómplices de la demolición, sino separarnos. Y la multitud desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus teístas están desde ese momento sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, porque fuimos creados para Dios, siempre estaremos en búsqueda de Dios, pero sin saber a dónde dirigir su adoración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer, sacada finalmente a vista a la luz pública. Esta manifestación resultará a partir del movimiento reaccionario general que seguirá a la destrucción de la cristiandad y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo. O sea, ellos van a combatir al ateísmo, a los nihilistas que ellos crearon con su ateísmo, con no existe Dios, venimos del mono, somos animales, así los educaron, ellos son los que nos están atacando, y la cristiandad, totalmente desencantada por sus jerarcas, van a ser exterminados al mismo tiempo. Esto fue escrito en 1870 y se ha llevado a cabo al pie de la letra. Ahora, nosotros, como dije antes, no podemos separarnos de Cristo porque ellos nos hayan engañado. No podemos abandonar a la iglesia verdadera porque ellos hayan sustituido a la iglesia católica con la ramera apocalíptica. Nosotros tenemos
que entender que este cuerpo oscuro que ha usurpado las sedes no son católicos. Tan es evidente que se dedicaron a expulsar a aquellos que no estaban de acuerdo con la demolición de la iglesia. Y sin embargo atrajeron hacia sí a todos los herejes, a todos aquellos que habían sido condenados en tiempos de su santidad Pío XII. Ahora, ¿cómo pueden justificar ustedes que están adormecidos el que se hayan negado a obedecer a la Santísima Virgen y no hayan dado a conocer el tercer secreto en 1960, como pidió Nuestra Señora a Sor Lucía? ¿Cómo es posible que ninguno de estos papas tan marianos hayan sido capaces de consagrar Rusia al corazón inmaculado? Y ya vieron la última consagración de la que los dormidos estaban tan esperanzados. ¿Cómo creen que una persona que se le ha pasado blasfemando de nuestro Señor y de Nuestra Señora iba a llenar los requisitos para la consagración de Rusia? Señores, lo que han hecho, las profanaciones impresionantes que se han llevado a cabo en el Vaticano y fuera del Vaticano, las profanaciones con cultos paganos no van a quedar impunes, pero tampoco nosotros, entiendan, todo esto tiene un precio y si han leído la Biblia, verán que el pueblo pagará por todas estas abominaciones. Por eso es tan importante que se tome conciencia que hay muchísimo que reparar, muchísimo perdón que implorar, porque Dios ha sido sumamente ofendido. No se trata de nosotros, no se trata de la virtud de aceptar una ofensa contra mí que me podría elevar en un grado de santidad. Aceptar una ofensa contra Dios, contra su Santísima Madre, no es loable, es execrable y se os pedirá cuentas, seas sacerdote, seas fiel. Seamos sinceros, ¿cómo pueden justificar la suplantación de Sor Lucía y la desobediencia a Nuestra Señora en Fátima y su negativa a consagrar Rusia al corazón inmaculado de María? ¿Cómo pueden justificar que por su extraño ecumenismo no hayan querido proclamar el dogma mariano, que no es nada nuevo en la Iglesia, el reconocer a María como corredentora, mediadora y abogada nuestra? Y esto solo para no ofender a los protestantes en su falso ecumenismo de no retorno. ¿Cómo pueden justificar el que se hayan atrevido a cambiar la misa contra los decretos de un Papa santo e incorrupto, San Pío V? ¿Cómo pueden justificar el perjurio contra el juramento antimodernista dictado por otro Papa santo e incorrupto, San Pío X, para que no se acercaran ni siquiera al sacerdocio los modernistas? ¿Cómo pueden justificar que la muerte de su Santidad Pío XII, que condenó el comunismo al igual que sus predecesores como la amenaza más grande para toda la humanidad, por ser intrínsecamente perverso, y tanto así que el Papa Pío XI lo hizo coincidir con 2 de Tesalonicenses 2, porque es un sistema que persigue todo lo que se llama Dios o es adorado? ¿Cómo pueden hacer creer que fue santo y papa el mismo que desobedeció a la Virgen y fue totalmente indiferente al sufrimiento de los católicos y ortodoxos que en Rusia sufrían la persecución más cruel, mientras él era fotografiado en Francia con los dirigentes del comunismo cuando nuncio y vestido de civil arribara a la logia de París los jueves, día de la Eucaristía? Y cuando ya Papa recibió a la hija de Khrushchev y después se atreve a decir en la audiencia pública: amada Khrushchev, Dios le ama. Aquí podemos entender perfectamente cuando en el Apocalipsis dice que la ramera vestida de púrpura y escarlata está ebria de la sangre de sus mártires.
Cuando los cristianos eran masacrados, este estaba enviándole parabienes a sus verdugos. ¿Cómo pueden justificar que después de ello una multitud de jóvenes comunistas arribaran a la plaza de San Pedro vitoreando al Papa y ondeando la bandera comunista? ¿Recuerdan a San Maximiliano Kolbe, que dijo: un día la bandera de la Inmaculada ondeará en Rusia, pero antes la bandera comunista ondeará en Roma? Esto ya sucedió con Roncalli y con Montini. Pero prosigo, ¿cómo pueden justificar que a su arribo lo primero que hizo fue elevar al cardenal Montini, quien había sido echado prácticamente de la Secretaría de Estado por su santidad Pío XII al habérsele encontrado culpable, junto con Alighiero Tondi, de dar a conocer al Kremlin los nombres de los sacerdotes enviados tras la cortina de hierro para auxiliar a los cristianos? Estos nada más llegar eran eliminados o enviados a los gulags. ¿Cómo pueden justificar que este tipo de personajes hayan llegado a la cúspide sin la ayuda de los enemigos de Dios? Y los que sabían, los que les rodeaban, hayan guardado silencio culpable, dejándoles demoler a su antojo. ¿Cómo pudieron someterse a sus leyes inicuas, como por ejemplo hacer dimitir a los obispos a los 75 e impedir que los cardenales de más de 80 no fueran papables, al mismo tiempo que elevaban el número de cardenales para hacer imposible que un católico arribara al trono petrino? ¿Qué les sucedía? ¿Es ceguera? ¿Fue miedo? ¿O qué es lo que les hace aprender que nunca pasó? ¿Cómo pueden justificar la Ostpolitik durante el concilio en la que no se pudo condenar al comunismo por el pacto de Metz, dejando en total indefensión millones, no miles, millones de cristianos en todo el mundo? ¿Cómo pueden justificar la bendición a Castro? ¿Acaso Juan Pablo II fue a convertirlo, a pedir amnistía por los presos políticos? Claro que no. Fue a pedir a que Cuba se abriera al mundo, que ya no la hostigaran con las sanciones, cuando es el pueblo el que ha sido castigado impunemente por más de 60 años y no tuvo una sola palabra de aliento para ellos. Imagínense lo que sintió este pueblo sojuzgado cuando el Papa bendijo a Castro, su verdugo, o cuando después Ratzinger lo siguió y bendijo a Maduro, a Chávez y también a Castro. Les he dicho que ustedes pueden encontrar en el Vatican los elogios a China comunista desde Pablo VI hasta Bergoglio. Esto no acaba de empezar. ¿Cómo pueden justificar la cantidad de niños y jóvenes abusados por estos malvados y por el encubrimiento propiciado por estas nuevas leyes canónicas que antes de Roncalli castigaban con severidad ese crimen, al punto que se les entregaba la justicia y eran vueltos a su estado laical, imposibilitados de dar más los sacramentos, lo cual cambió a partir de la usurpación de Roncalli? Y así como los herejes, estos fueron tratados con mucha más compasión que las víctimas y fueron encubiertos de tal manera que pudieran seguir lastimando por años, sí, años, por lo cual ellos se envalentonaron por su poder e impunidad y al final fueron premiados con Santa María la Mayor, con la CDF o con la regencia de Santa Marta. ¿Cómo pueden justificar la persecución y excomunión a los fieles a Cristo que se negaron a participar de la demolición? Seamos serios. Lo que han hecho está en las antípodas de lo que la Iglesia Católica ha enseñado y practicado durante 2000 años. ¿Cómo pueden justificar el modernismo y la afiliación comunista de Montini y su alta traición
a su santidad Pío XII y a los sacerdotes que él denunció, así como todas las manipulaciones que este señor llevó a cabo en cada uno de los sacramentos, pero en especial en el santo del sacrificio de la misa y en el sacerdocio, dejando a la iglesia irreconocible, de tal manera que el padre Sáenz Arriaga le llamó a la iglesia, la nueva iglesia montiniana, porque todo lo puso patas arriba, de manera tal que los misales, los devocionarios, las vestimentas, los altares, las iglesias, todo fue destruido. Y tomando una dirección más horizontal, hizo que la iglesia volteara su vista hacia el hombre en vez de llevarlo a mirar hacia Dios. Lo extraño es que la mayoría quedara encantada con estos cambios. ¿Cómo pueden justificar que un papa se hiciera marcar con el sello de Shiva y bebiera lo ofrecido a los ídolos, profanara los templos católicos con cultos paganos y llamarlo santo? ¿Cómo pueden justificar que mientras los predadores medraban entre los niños y los jóvenes, los que los denunciaban eran echados a la calle y desprovistos de toda forma de subsistencia? ¿Cómo pueden justificar que los herejes fueran promocionados en los colegios y universidades mientras los católicos eran echados a la calle? ¿Cómo pueden justificar que fue tal la cantidad de niños y jóvenes lastimados por su catejón, que su catejón tiene pendiente una demanda en La Haya por los miles de niños y jóvenes lastimados, que no solo no fueron escuchados, sino que fueron silenciados, mientras que los malhechores encubiertos fueron puestos de nuevo en circulación para hacer de las suyas? Por último, ¿cómo pueden justificarse ante Dios de haber tenido más compasión por los malvados que por las víctimas? Llámense de los comunistas, de los predadores, de los herejes y de la profanación a los templos. O tienen temor de Dios o tienen una conciencia muy elástica. Realmente el recuento de todos estos hechos no es para regocijarnos, es como para ponerse a llorar, porque todos estos desmanes, todos estos atropellos, todas estas abominaciones no quedarán impunes. Y estamos viendo ya el desenlace, la infinidad de pérdidas de vidas humanas y de estropicios en todas las naciones por causas naturales y por la pandemia, justo después de la Pachamama en el altar. Hay que aprender a llamar a las cosas por su nombre. Hay que ser valientes para oponernos a las leyes inicuas que ellos pretenderán imponernos. Por eso, aunque parezca una taravilla pensando en que la única forma de detener o mitigar la ira divina es la oración, pero también para adquirir fortaleza, para poder enfrentarnos contra este colosal enemigo que se da en la comunión del clero con el gobierno, para implantar en nuestras vidas la esclavitud global. La historia ha dado cuenta de diferentes anticristos. Ahora estamos viviendo una serie que se ha instalado en el Vaticano, pero todavía no ha llegado el anticristo personal. A estos que entraron a la iglesia para demolerla, los combatirá el pastor angélico y el gran monarca. Y como la última orden, los crucíferos de nuestro Señor Jesucristo, que vendrán a restaurarlo todo, que convertirán a la China, a Inglaterra, a los musulmanes. Un poco antes de la llegada del anticristo
personal. Por ellos estamos rogando